Hola muchachos, hoy vamos a resolver un problema de campo eléctrico. Este ejemplo dará respuesta a algunas cosas que hemos explicado con la teoría anterior. Los conocimientos previos que debemos tener para resolver este problema es recordar que el prefijo mu significa micro y es multiplicar 1 por 10 a la menos 6. Es una millonésima parte de la cantidad a la que nos vamos a referir. Para convertir centímetros a metros, podemos dividir entre 100 o multiplicar por 10 a la menos 2. Por otro lado, recordemos que para los triángulos rectángulos, la función seno será igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejando, cateto opuesto es igual a la multiplicación de la hipotenusa por el seno del ángulo, cateto adyacente será igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, y para despejar un ángulo lo podemos hacer con la tangente a la menos 1 de la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Son los argumentos y conocimientos previos que usaremos para la solución de este problema. Para el punto P, primero vamos a ver qué vectores son los que están afectando en ese punto las tres cargas. Los vectores son campo eléctrico. El campo eléctrico es la región que rodea a una carga. Y para el punto P tendremos los siguientes. Para la carga 1, como es una carga positiva, la carga positiva emana el campo eléctrico, por lo que el vector campo eléctrico E1 estará en esta dirección. Para la carga 2 también va a emanar campo, por lo que el vector campo eléctrico para la carga 2 estará en esta dirección. Y el vector 3, como la carga 3 es carga negativa, la carga negativa no emana, sino llegan hacia él las líneas de fuerza, por lo que el campo eléctrico número 3 estará en esta dirección. Ahora, cada vector tiene su propio ángulo. Nos damos cuenta que en el caso del vector 3 está sobre la horizontal, por lo tanto
el ángulo es 0 grados. Pero para el ángulo del vector 1, consideremos que hasta aquí hay 110 grados. Si prolongamos la línea, le tendremos que sumar 180 grados y por lo tanto nuestro ángulo será de 290 grados. Para el vector 2, campo eléctrico 2, también haremos que prolongaremos esta línea y a este ángulo de 30 grados tendremos que sumarle también 180 grados, por lo que este vector tendrá un ángulo 1 de 220 grados. Cada uno de los campos eléctricos tiene su propia magnitud. Recordamos que el modelo matemático es K, la constante de Coulomb, por la carga que está emanando el campo eléctrico entre la distancia de la carga al punto al cuadrado. Para el campo número 2 será K por carga 2 por la distancia de la carga 2 al punto P, y el campo 3 será K por la carga 3 entre la distancia de la carga 3 al punto P. Otro recordatorio que tenemos que hacer es que esta constante de Coulomb tiene un valor de 10 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Sustituyendo, vamos a tener lo siguiente. Por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por, en este caso la carga 1 vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, la carga 2 vale 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 3 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sustituimos cada distancia. Para la distancia 1 son 10 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Para la distancia 2 son 20 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, y la 3, 15 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Realizando las operaciones tendremos estas son las magnitudes de los tres vectores. Recordamos que para sumar vectores tendremos que sacar la componente en X y la componente en Y de cada vector. La componente 1X, la componente 1Y, la componente 2X, la componente 2Y, 3X y 3Y. Recordemos que cada componente quiere decir que cada vector tiene su proyección en X y su proyección en Y. Por ejemplo, esta sería la proyección en X del campo 1 y esta sería la proyección
en Y del mismo campo 1, que son las que vamos a determinar E1X y E1Y. ¿Cómo la determinamos? Si nos damos cuenta y recordamos el triángulo rectángulo, tendríamos aquí que usar E1 por el coseno del ángulo 1, E1 por el seno del ángulo 1, y así respectivamente con los demás vectores. Sustituyendo, tendremos por el coseno del ángulo 1 es 220 y por el seno del ángulo 1 que es 220. Sustituimos ahora la magnitud del campo 2 por el coseno del ángulo 2 y por el seno del ángulo 2. Sustituimos el campo número 3 por el coseno del ángulo 3 y el seno del ángulo 3. Haciendo las operaciones, tendremos lo siguiente. Hay que recordar que cuando multiplicamos con notación científica en su calculadora tienen que anotar la tecla X o por 10 ala y así obtendrán los resultados mejor. Los resultados que obtuvimos con estas operaciones son nos damos cuenta que los signos son congruentes. El campo eléctrico 1 se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto su componente en X es positiva, su componente en Y es negativa. Correcto. El campo 2 se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto su componente en X es negativa y su componente en Y es negativa. Correcto. Y el campo número 3 solo tiene componente en X, no tiene componente en Y, por lo tanto coseno de 0 es 1, obtenemos el mismo valor y en el caso de la componente en Y es 0. Una vez que tenemos las componentes, sumamos las X con las X y las Y con las Y. A eso le vamos a llamar resultante en X y resultante en Y. Sustituyendo, tenemos X, X y X. Entonces ponemos 1.23 por 10 a la 6 menos 5.17 por 10 a la 5 más 8 obteniendo el resultado de y las Y sería menos obteniendo el resultado de observamos que la componente en X de nuestra resultante es positiva y la componente en Y de nuestra resultante es negativa, por lo que nuestro vector resultante va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Nos indica que está en el tercer cuadrante. Si se dan cuenta,
también se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa será la magnitud resultante de el campo eléctrico, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Sustituimos y obtenemos el campo resultante que va a afectar a este punto es de 1.561 por 10 a la 6 newton sobre segundo. Quiere decir que está más o menos ahora, para encontrar el ángulo, está en el cuarto cuadrante, usamos alfa prima tangente a la menos 1 de la componente en y entre la componente en x. Sustituyendo, el ángulo que obtenemos es el ángulo negativo, está en el cuarto cuadrante. Para obtener el positivo únicamente hay que sumarle 360 grados. Y esto nos da como resultado y así tenemos la magnitud del campo eléctrico resultante que afecta a este punto las tres cargas, y el ángulo positivo alfa de este vector resultante. Sería todo por hoy. Muchas gracias y recuerden que todas sus sugerencias han sido tomadas en cuenta para elaborar este segundo video. Hasta pronto.